¿Cuánto hay para ganar? ¿Cuánto hay para perder en un TLC con China? ¿Cómo se observa la política de inserción internacional que está impulsando el gobierno de Tabaré Vázquez? Esos son los temas que vamos a discutir en los próximos minutos, en esta edición especial de La Mesa de En Perspectiva, en jueves 27 de octubre de 2016. Quienes nos acompañan, está con nosotros Pablo Rosselli, economista, socio en el departamento de consultoría de Deloitte, bien conocido de los oyentes. Buen día, Pablo. Buen día, Emiliano, un gusto estar aquí con ustedes. Está con nosotros también Nicolás Albertoni, que en este momento realiza un doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California. También los oyentes lo conocen. Lo contactamos a distancia, está en Estados Unidos. Buen día, Nico. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Y nuestros dos invitados, Roberto Chiasaro, profesor de Historia, egresado del IPA, licenciado en Relaciones Internacionales, ex asesor del canciller Reinaldo Gargano en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, diputado por el Partido Socialista. Chiasaro, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y por último, Javier Peña Capobianco, licenciado en Relaciones Internacionales, jefe del área de Comercio Internacional de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Buen día, Javier. Muy buenos días. Empezamos, si les parece. La semana pasada, el presidente Tabaré Vázquez acordó con su par chino Xi Jinping comenzar cuanto antes las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio. Es más, se pretende concluir las tratativas en 2018. Vázquez se mostró confiado en que los otros países del Mercosur, en especial Argentina y Brasil, habilitarían a nuestro país para que diera ese paso. Sin embargo, Mauricio Macri dijo el lunes, durante un encuentro con Vázquez, que lo ideal sería que todos los miembros del bloque se sentaran a dialogar con China, aunque de todas formas se comprometió a mantener una actitud abierta ante las gestiones iniciadas por nuestro país. En lo interno, algunos sectores del Frente Amplio tienen dudas, serias dudas sobre este camino. Por ejemplo, les preocupa que las asimetrías productivas entre los dos países terminen en una inundación de productos chinos en la economía nacional, perjudicando a empresas industriales y provocando desempleo. En el PIT-CNT hay dirigentes que están observando la información que surge. Más allá de esa inquietud que ya mencioné, también mencionan otra. ¿Qué pasaría? ¿De qué manera podrían verse perjudicadas las empresas públicas en un TLC Uruguay-China? Entonces, vamos a una primera pregunta, para una respuesta rápida, si es posible. ¿Qué hay para ganar? ¿Qué hay para perder con el acuerdo con China? ¿Quién empieza? Bueno, en primer lugar, que con los acuerdos de libre comercio no per se uno pierde o uno gana. Eso es lo que hay que, creo, enfatizar. En cada uno de los procesos, obviamente, pueden existir perdedores y ganadores, y eso es lo que hay que empezar a estudiar ahora. Pero de todas formas, para el caso de que existan perdedores, una de las estrategias que tiene que hacer el Estado, el gobierno, es generar estrategias de política pública para analizar eventualmente cómo corregir esas asimetrías. Pero en principio, una de las cosas que es importante, creo, destacar es que un acuerdo de libre comercio, que a veces se menciona por ahí, no a los acuerdos por definición programática, creo que primero hay que estudiarlos, analizarlos y luego ver en detalle cómo puede resolverse, si es que hay perdedores. En el caso tuyo, Javier, a propósito de la idea de un TLC Uruguay-China, en principio, ¿tu visión es favorable? Sin duda que sí, o sea, no solo con el proceso de acercamiento a China, sino el proceso de acercamiento a nivel del mundo. Estamos hablando de que en los últimos años el Uruguay ha estado un poco encapsulado en lo que es el Mercosur, y entendemos en la Cámara de Comercio que esta iniciativa del señor presidente de la República es sin duda alguna muy buena, y que obviamente la idea es que se puedan explorar otras alternativas. Roberto Chiasaro, diputado Chiasaro, usted en primera instancia, ¿qué responde? Bueno, en primera instancia yo le diría lo siguiente, que es positivo buscar una mayor apertura comercial de la que ya tiene Uruguay. Yo entiendo que Uruguay tiene una muy buena apertura comercial. No tenemos concretados una cantidad de tratados, pero creo que la apertura es buena, comerciamos con una gran cantidad de países, o sea que no es una economía cerrada, todo lo contrario. En segundo lugar, para analizar un tratado tenemos que saber sus contenidos. Eso en primera instancia, para poder hacer una valoración objetiva, yo tengo que saber de qué tipo de tratado estamos hablando. Ahora bien, si estamos hablando de estos tratados, llamados tratados de última generación, nosotros lo miramos realmente con una visión en principio negativa, pero
yo quisiera saber de qué tipo de tratado estoy hablando. Enseguida Es vamos innegable. a ir más a fondo, pero ¿cuál es la preocupación que a usted le surge con los tratados de libre comercio de última generación? Que tienen una serie de componentes que van más allá de la negociación de la mercadería que subordinan a los estados. O sea, hoy por hoy digamos que existe a nivel internacional una ofensiva de las multinacionales, se están dejando de lado los tratados multilaterales para negociar un plurilateralismo y se están imponiendo una serie de disciplinas que son tremendamente perjudiciales, tales como, por ejemplo, solución de controversias, propiedad intelectual, empresas públicas, compras públicas, transparencia, que realmente condiciona muchísimo la soberanía estatal. Y aparte, por supuesto, en el caso con China nos preocupa tremendamente la simetría que existe con el mercado chino. Nosotros tenemos para exportar a China básicamente unos 3-4 productos hoy por hoy, mientras que si hacemos una apertura generalizada, si llevamos los aranceles a ceros, evidentemente es una realidad que el mercado se vería inundado. Ya está inundado el mercado de producción china, pagando un arancel aproximadamente del 20%. Y eso entonces influye mucho sobre el modelo de país que yo quiero tener. Ya hablaremos en particular de ese capítulo, asimetrías, pero ahora me gustaría escuchar a Pablo. ¿Qué tenemos para perder? ¿Qué tenemos para ganar? A ver, yo creo que todavía no conocemos los detalles, pero que Uruguay tiene mucho para ganar de un acuerdo con China. Un poco de perspectiva, digamos. China hoy es la primera o segunda economía del mundo en tamaño. En los próximos 50 años va a ser la economía más grande del mundo. En realidad lo que estamos asistiendo es a una normalización del lugar que China tiene en el mundo hasta principios del siglo XVIII o fines de hasta principios del siglo XVIII China era por lejos la principal economía del mundo, y lo que vamos a ver en los próximos 50 años va a ser una enorme importancia de todo Asia en el mundo, con lo cual las cosas van a pasar en Asia. Es clave que Uruguay tenga una pronta inserción en ese mercado, digamos, que en realidad, en realidad Uruguay se quedó bastante atrás. Durante mucho tiempo no miramos a Asia. Otros países de América del Sur claramente han mirado a Asia mucho antes que nosotros. Pero bueno, no podemos seguir perdiendo tiempo. Uruguay es un país pequeño, no puede crecer protegiendo su mercado interno. Esa estrategia fracasó en el siglo XX. Y debemos sí o sí ganar mercados. Un acuerdo con China nos abre mercados de dos maneras. Nos abre mercados porque nos mejoraría el acceso de productos que son claves para el Uruguay. En particular, China tiene una protección relativamente importante para lo que es la pecuaria. Es decir, con un acuerdo comercial con China podríamos exportar productos lácteos. Uruguay es uno de los países más competitivos del mundo en producción de lácteos. Llegar al mercado chino es clave. Podríamos incrementar nuestras exportaciones de carne también. Pero además de ganar mercados, digamos, haciendo un acuerdo, el otro punto es, no teniendo un acuerdo vamos a perder acceso, porque el mundo está migrando rápidamente a una sucesión de acuerdos comerciales. Ya nos pasó con Europa, digamos, perdimos el acceso a través del Sistema General de Preferencias, y eso fue muy perjudicial para la industria pesquera, y hoy vemos las consecuencias de eso. Ha sido perjudicial para la industria citrícola. Entonces, no tener accesos sin aranceles, cuando otros países sí lo tienen, no es una opción para Uruguay. Y en la pecuaria, Australia y Nueva Zelanda, productores de carne y de lácteos, ya tienen acuerdos. No hablaste de cuáles perjuicios podría tener Uruguay en un acuerdo de ese estilo, pero vamos a dejarlo porque después. Así escuchamos primero a Nicolás Albertoni, que todavía no habló. Sí, bueno, muchas cosas para decir, pero para ser breve en la introducción, yo creo que sin duda, alineado con lo que decían los tres compañeros, la apertura es buena. No podemos decir nunca antes de empezar un acuerdo, como me acuerdo que lamentamos cuando sucedió con el TISA, debate aparte de esto, que decir sí o no cuando no se está negociando. Un acuerdo es bueno, sea un tratado de libre comercio, incluso acuerdos de integraciones más profundas, hasta si se quiere hablar de una unión aduanera, depende de cómo se negocie. Es decir, acá está se abre una negociación que se va a firmar en una serie de articulados que va a estar en un papel. Es decir, y depende cuán bien se negocie lo bueno que va a ser el acuerdo para Uruguay.
Sobre eso no hay misterio. El tema es, bueno, que uno puede sugerir desde la academia, del ámbito técnico, empresarial, de cuáles pueden ser los sectores sensibles. Ahí, bueno, de hecho, Javier trabajando en la Cámara sabrá más que nosotros el área sensible en servicios, también en bienes, y eso va a ser parte de la negociación, de mandar a los que a veces se dice están en el segundo anillo, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son nuestras industrias sensibles? Tenemos este mercado que sí que es grande, que está enfrente, y vamos a tener que equilibrar en la negociación. Pero es dificilísimo decir, antes que se empiece una batalla, decir, bueno, que la vamos a perder, ¿no? Depende cómo vamos a organizar los soldados en el campo de batalla. Yo también me afilio a lo que decía Pablo en cuanto al elemento comparativo. Sí podemos adelantarnos a que puede ser malo no negociar por el elemento comparativo de ver otros mercados que sí lo están haciendo. Le hace Chile, que ya tiene un TLC con China, Costa Rica, pero también otros en la región que están avanzando en ese camino. Entonces, yo si tenía un elemento absoluto y digo, bueno, Uruguay, China, el único elemento es ver la sensibilidad comercial, ver nuestros productos, ver los de ellos y ver cómo macheamos en que seamos complementarios. Pero si le sumo el elemento comparativo de que somos parte de una región, somos parte del mundo, y China está avanzando en Tratado de Libre Comercio, esto es fácil. Si no avanzamos, va a haber otros mercados que van a ser más atractivos para China. Entonces, cuando decimos que no, en los cuales yo podría decir, capaz que un acuerdo es malo si se negocia mal, bueno, digamos que es malo porque de alguna forma, pero demos margen a que se negocie un acuerdo que sí puede ser bueno, viendo las sensibilidades comerciales que tiene Uruguay. Roberto Chiazaro, sobre ese punto que aparecía en las intervenciones anteriores, la situación de desventaja en la que puede quedar Uruguay si no tiene un TLC con China, cuando otros países, competidores nuestros en segmentos de mercado, sí lo tienen o lo van a tener. ¿Qué dice usted? Yo lo que digo, me reitero en lo que lo digo. Primero vamos a ver qué tipo de tratado nos propone China. Si a mí me propone un tipo de tratado en el que mi apertura comercial no tenga que ser total, que yo pueda negociar determinados productos contra otras aperturas, me siento a conversar. Ahora, siempre pasa eso en los tratados, ¿no? Se pone excepciones, se pone transiciones. Se puede poner transiciones, se pueden negociar por rubros, se pueden negociar, hay rubros que están cerrados o rubros que están abiertos. Si ese tipo de acuerdos hiciese, si se respetasen las asimetrías, ¿cómo no? Yo me siento a negociar. Yo estoy diciendo que determinado tipo de tratado, tipo lo que se proponía en el TISA, porque a diferencia de lo que dice este muchacho Albertoni, realmente nosotros supimos exactamente lo que se estaba negociando en el TISA y le dijimos que no porque lo considerábamos absolutamente inconveniente. Y bueno, yo me remito a la experiencia de otros países que se están pensando en retirar el TISA y fíjese lo que está pasando en este momento en el mundo. Usted obsérvelo. El tratado transatlántico no está caminando. El tratado con Canadá y Europa tampoco está caminando. Y con el TPP cada vez hay más países que están señalando inconvenientes. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay un problema de soberanía y de derecho internacional de cómo se está manejando. Hoy por hoy, ¿sabe lo que está sucediendo? El derecho internacional público está siendo dejado de lado y hoy por hoy el derecho que está implementándose es el derecho de las multinacionales con los estados en una situación desventajosa para determinado tipo de estados, hace estados como lo que es Uruguay. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Javier Peña, Cámara de Comercio. Una cosa que hay que tener en cuenta, que hoy día el intercambio comercial que tenemos con China refiere a como si tenemos un intercambio comercial de país en desarrollo con desarrollado, y considerando a China como un país desarrollado. O sea, nosotros les vendemos productos agropecuarios, como decía el colega hoy, estamos hablando de lana, soja y demás productos, y de China importamos tecnologías, máquinas, celulares y demás. Por lo tanto, obviamente que no estoy hablando de todos los sectores en complementarios, no lo hemos analizado a priori, pero en principio la gran parte de la balanza comercial son productos complementarios. Estamos hablando de bienes. Entonces, ¿esto de la complementariedad importa? Sin duda que sí. Yo sé que importa, pero capaz que en la conversación hasta ahora apareció demasiado rápido, apareció demasiado brevemente. ¿Por qué importa esa característica del intercambio? Bueno, vamos a ponerlo en este tiempo. Yo el otro día estaba en un programa y decía, pongamos en el término de doña María y don José. Si estamos hablando del señor Liu o el señor Chen en China, cuando quieren ellos comer un churrasco, tienen la posibilidad de comprarlo de origen Nueva Zelanda o Australia, supongamos a $10. En el caso de, si lo pueden comprar de Uruguay, que lo pueden comprar, quizás lo tengan que comprar a 15 o a 20. Entonces, ahí, sin duda alguna, obviamente China no nos va a vender a nosotros carne. Y, sin embargo, lo que tiene que ver con tecnología, obviamente nosotros no somos productores de celulares, por ejemplo. Entonces, ahí no hay un problema que vaya a impedir el acuerdo. Otra cosa importante... Pero el otro factor, la diferencia de escala, ¿no? La asimetría. Correcto. Eso sí ha aparecido ya en la discusión. Sí, pero muy buen punto. Mire, hace algunos años nosotros trajimos a la Cámara una misión comercial, eran 30 empresas chinas.
chinas. Y es muy significativo que estaban sentados a la mesa el exportador chino y un importador uruguayo. Entonces eran micrófonos que estaban tratando de negociar. Y el uruguayo dijo, sí, yo quisiera para empezar 2 o 3. Y el chino dijo, perfecto, le mando 2 o 3 containers. No, estamos hablando de 2 o 3 micrófonos. Entonces, hay que sacarse un poco también la perspectiva. O sea, China es imposible que nos venga... Uno de los problemas que tienen los importadores es que no les dan atención, por decirlo así, por la cantidad que se maneja. Entonces, eso de que se va a inundar los productos chinos, no sé hasta qué punto es realista, ¿verdad? Entonces, Chiazaro hace un gesto como diciendo... Yo te digo, estoy metido en el comercio internacional, he trabajado mucho en el comercio internacional y te puedo asegurar que estamos inundados de productos chinos. Yo te invitaría a que tú vayas, por ejemplo, a lo que le llaman el barrio de los judíos, y me gustaría que veas lo que hay ahí. Te podría llegar a asombrar. Es inundación que existe de productos chinos en todo el país. A ver, yo no estoy diciendo que los productos chinos no estén en Uruguay, lo que eso sería ilógico decirlo. Lo que estoy diciendo es que en un acuerdo de libre comercio, la posibilidad de que se invada literalmente, que todo se transforme en chino, no parece ser la realidad. Pablo, yo vuelvo sobre este tema de la asimetría, pero capaz que con un ángulo levemente distinto. La capacidad de negociación de una parte y de la otra. Bien, sí, yo no ¿Cómo decía, se negocia entre un enano y un gigante? Yo decía que no había hablado de nada de las cosas para perder, pero cuando yo decía Asia va a ser el lugar del mundo, las cosas en el mundo van a pasar en Asia, me parece que lo primero que tenemos que reconocer es que en 50 años no sabemos nada de qué es lo que Uruguay va a tener. 50 años es mucho tiempo, entonces no nos limitemos a pensar los efectos de un acuerdo comercial con China en función de lo que hoy le vendemos y lo que hoy le compramos. Con China, un acuerdo comercial con China puede tener impactos muy importantes de atracción de otras inversiones para explotar el acceso al mercado chino, digamos, puede ser muy transformador. ¿Cómo es eso? Por las dudas, aclarémoslo. Digamos, podemos llegar a tener, no en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo, podemos llegar a tener muchos otros desarrollos productivos en Uruguay asociados a una mejor inserción en los mercados asiáticos. Entonces no nos quedemos... Por ejemplo, que venga alguien de afuera y monte aquí una fábrica de un porte que capaz que capitales uruguayos no pueden montar para abastecer efectivamente un mercado gigante como es el de China. Exactamente. Aprovechando el TLC. Y aprovechando, digamos, podemos tener como desarrollos productivos al lado del mundo de nuestros agronegocios. En los agronegocios hay mucha tecnología, hay mucho conocimiento, digamos. No nos quedemos con una visión mercantil de lo que le vendemos hoy y lo que le compramos hoy. El comercio comercial con China es relativamente equilibrado, digamos. A ver, me parece que ese es un punto importante. Un acuerdo con China nos va a traer inversiones. Obviamente que China es mucho más grande que Uruguay. Está claro también, como decían los otros integrantes de la mesa, que no podemos decir si un acuerdo es bueno o malo hasta que no lo sabemos. Pero creo que no tengo ninguna duda en decir que una estrategia de buscar acuerdos comerciales con otros países es una estrategia no solo buena, sino la única estrategia de inserción comercial que tiene Uruguay. Obviamente podrá haber acuerdos mejores o acuerdos peores. Y con todos los países que negociemos, o con la mayoría, vamos a ser mucho más chiquitos que el resto, con lo cual, digamos, tenemos que convivir con que tenemos asimetrías. De hecho, si las asimetrías fueran un impedimento para negociar, no habría países chicos con acuerdos comerciales. Digamos, las asimetrías generan algunos problemas, pero ninguno de ellos son insalvables. Hay mecanismos de negociación y de mitigación de esos problemas. Lo que sí tenemos que reconocer es que los acuerdos comerciales siempre generan ganadores y perdedores, y las políticas públicas deben mitigar los costos que enfrentan los perdedores, porque es justo y porque eso es lo que le da viabilidad política a los acuerdos. Pero desgravaciones más lentas, por ejemplo, en los pocos sectores que China puede ser distorsivo para Uruguay, porque hay pocos sectores en los que eso puede ocurrir, desgravaciones más lentas son muy razonables de pensar que las vamos a obtener si las pedimos. Antes de escuchar a Nico, en el final de este primer bloque vuelvo a Chiazaro. Bueno, mire, hay cosas que me parecen difíciles de que se concreten, por más que yo piense 50 años de futuro. Si China tiene toda una capacidad industrial montada, es raro que venga a montar una fábrica acá a Uruguay para exportar a China de vuelta. Yo diría, China quizás le puede interesar instalarse acá para acceder a otros mercados, como puede ser el mercado brasilero, que fue lo que hizo, ¿verdad?, cuando se instalaron las fábricas de automotrices. No, pero creo que la hipótesis que marcaba Pablo era distinta, era que capitales, no sé, de cualquier otro país del mundo inviertan en Uruguay para desde acá exportar a China. ¿Y por qué no lo harían desde sus propios países?
Bueno, Digo, eventualmente porque tenemos un acuerdo comercial que nos permite acceder al mercado chino, combinado con alguna otra ventaja competitiva que tendrá que ir desarrollándose, digamos. Ahora, si nuestro acceso al mercado chino es peor que el acceso de Chile, y bueno, por poner un ejemplo, y probablemente un inversor va a pensar dos veces si para entrar al mercado chino con algo distinto que la carne y la leche, le conviene Uruguay o Chile. Pero usted manejaba la otra alternativa que obviamente existe, la de que capitales chinos se instalen en Uruguay para vender al Mercosur. Exacto, por ejemplo. Y eso no ha tenido, digamos, mucho suceso. Últimamente todos saben que el sistema automotriz tuvo problemas con el tema del tipo de cambio y ya fallado. Pero yo soy práctico, digo, yo analizo los análisis que lleva adelante, lo que lleva adelante la CEPAL y analiza todos los países sudamericanos qué es lo que le exportan a China. Entonces, una cosa, todos importan materias primas. Y materias primas, por ejemplo, como en el caso de Uruguay, que exportamos lana sucia, no lana lavada y peinada, no, lana sucia. Exportamos soja, el grano de soja, y exportamos carne. O sea que lo más sofisticado que hoy le estamos exportando a China es carne. Ahora, ¿qué modelo de país quiero yo? Ese es el tema, hablando de futuro, yo quiero ver qué modelo de país. Si yo quiero un país que se desarrolle para que se generen buenas oportunidades para nuestro pueblo, para que haya buenos salarios, necesito algún desarrollo de tipo industrial. Hoy por hoy la inversión china que vendría a Uruguay, en principio, es la de infraestructura. Se está hablando de eso. Vamos a ver si se concreta. Antes de ir a Nico, acá vuelven a pedir la palabra. Nico, espera un segundito. Muy buen punto. Creo que todos acá en la mesa, y Nico que está afuera, compartimos el ideal de más empleo y mejor calidad de empleo. Y en ese sentido tenemos que entender cuál es el sector que brinda mayor empleo a nivel no solo de Uruguay, sino en América Latina y en el mundo. ¿Cuál es el sector de la economía que además genera un empleo mejor remunerado y además con mayor valor agregado? Ese es el sector servicios, ¿sí? Entonces, ese sector sin duda alguna es absolutamente relevante, se lo quiera o no ver en nuestra economía. Entonces, uno de los puntos que hay que tener en cuenta es qué tipo de, lo que decía Queazar hoy, qué tipo de acuerdos es el que nos va a proponer China. En algunos casos de Chile, por ejemplo, creo que no tiene servicios o no tiene el acuerdo, la cuarta generación, como se le habla a este tipo de casos, pero sí lo tiene, por ejemplo, Costa Rica y sí lo tiene Perú en este tipo de cosas. Y sin duda el sector servicio, que es por ahí donde si queremos generar valor agregado a nuestros chicos o empleados, es por ahí donde debemos apurarnos o apuntar. Una de las cosas interesantes que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que hace muchos años China construyó la planta de arroz Parbol más grande del mundo. ¿Sabe quién la hizo? Una empresa uruguaya. Me pregunto, si efectivamente sin acuerdos de libre comercio podemos hacer ese tipo de plantas, ¿qué podríamos hacer? Una empresa uruguaya, del rubro construcción, llevó adelante la obra en China. Exportación de servicios, se llama CCI Ingeniero, perdón. Entonces, la pregunta es, si nosotros sin acuerdo podemos lograr eso, ¿qué podríamos hacer efectivamente con acuerdo? De hecho, hay empresas que están exportando software a bancos en China. Entonces, hay que entender que hoy día el comercio internacional no se hace un bien, hoy día no se hace en un único país. Entonces, lo que hablaban hoy sobre por qué una empresa china podría venir a instalarse acá es totalmente normal, por lo que se conoce como desfragmentación de la producción a nivel internacional. Y eso no se hace solo en bienes, sino también en servicios. Nicolás. Sí, bueno, nada, voy a concluir un poco quizás esta parte, al menos de mi parte, viendo que si hay algo bueno, estamos todos alineados, creo, es que bueno, sí, es verdad que queremos más apertura. Lo que se está debatiendo acá es en los matices de qué tipo de apertura queremos. Ya he mencionado primero, y quiero insistir en eso de cómo se negocia el acuerdo, que al final del día es todo el cuento de lo que estamos hablando, cómo se va a negociar, y yo tengo confianza plena en que nuestra diplomacia haría lo mejor para nuestro país, investigando justamente a ver cuáles son las sensibilidades. Y acaso le voy a poner un ejemplo para hablar en temas fácticos. El famoso TLC Chile-China, que de hecho fue el primer TLC de América Latina y un país, y China justamente, un país asiático, se da en 3 etapas. Primero se empezó a negociar en el 2005 lo que fue los bienes mismos, se fue a lo duro. Después en 2008 se negocia el comercio de servicios y recién en 2012 se empieza a hablar de inversiones. Uruguay perfectamente podría empezar al revés, ¿no? Y decir, bueno, empecemos, ya que nosotros tenemos que armar nuestra estrategia, empecemos por inversiones. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, empecemos por un acuerdo de inversiones. Entonces nosotros vamos armando de alguna forma nuestra artillería para ver cuáles son nuestros productos sensibles, ver cómo reacciona el mercado también esta nueva estrategia que está teniendo el país. Estrategia que también usó Costa Rica cuando negoció el TLC que entró en vigencia en 2011 con China. Es decir, ir paso a paso,
en esta negociación, que algunos pueden perder, seguro van a perder. Y ahí hay una estrategia que podemos usar de, por ejemplo, de poner una cláusula de trabajo nacional, de que todo lo que se exporta del país, por ejemplo, sea con tal porcentaje de un trabajo nacional. Ahí está para generar joint ventures, por ejemplo, que una empresa china para exportar a Uruguay, bueno, tiene que generar de alguna forma una asociación con una empresa uruguaya para la distribución en el mercado, por ejemplo. Y Uruguay, usando la famosa estrategia del pequeño, sin duda puede convencer esto, justo a China, que hoy lo que está buscando en Uruguay no es un mercado solamente, es también elemento geopolítico que tiene el mercado chino, que es buscar aliados. Entonces Uruguay tendría que ser inteligente y no tengo la menor duda en que así será. Solo se mencionó, y de verdad este es el último punto, el tema TPP y el transatlántico, que también es parte de este debate, ¿no? De ser parte o no de esas negociaciones mega regionales. Acá lo que se está negociando en TPP y en el transatlántico son estándares y reglas, ¿no? Es decir, yo sería el principal detractor del TPP, decir, bueno, el TPP no sirve y vayamos todos a negociar a la OMC. El tema es cuando nosotros no podemos hacer nada para que eso cambie y están 12 países negociando reglas y estándares que nosotros después vamos a hacer parte, porque eso después va a regir seguramente para el resto del comercio. Lo que digo, y de hecho admiro mucho y hacerlo también por a veces es bueno debatir estas cosas, para un nivel uno puede no compartir, pero un nivel de debate más alto que el que a veces ve en el día a día, pero es mejor estar en estas negociaciones que no estar. Es mejor por lo menos decir, yo quiero levantar la mano y decir, en vez de esta regla ser así o así, que sea de una forma en la que yo puedo de alguna forma estar más preparado, que después me pongan los estándares. Por eso es bueno participar en esto, no solo por el elemento cuantitativo, sino por el cualitativo de ser parte del nuevo comercio que se viene.